Vamos. Espérame tantito porque va a este lado, Nancy, acá. Luego vas tú. Gracias, presidenta. Buenos días. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidente, este fin de semana la lideresa del grupo parlamentario Más Madrid, Manuela Bergerot, pues le envió una carta en la cual le ofrece disculpas a usted y al pueblo de México por lo que califica como la bochornosa visita de Isabel Díaz Ayuso a nuestro país, y entre otras cosas pues manifiesta que los españoles y en particular los madrileños pues sienten mucho respeto por la soberanía mexicana, y también manifiesta que ya tienen muy superada los españoles y las españolas esta visión pues que intentó imponer en su momento la dictadura franquista, esta visión imperialista y también pues contraria a la democracia y a la justicia. Entre otras cosas también manifiesta que está muy superada esta reivindicación de Hernán Cortés. Preguntarle si ya tiene una respuesta y en qué sentido iría esta respuesta. Pues la verdad sí estuvo un poco fallida la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero fíjense, lo que más llama la atención, porque fue noticia allá en España, incluso la mencionó el presidente de España ayer en un evento, fue noticia allá de pues ¿cómo se puede decir? Lo mal que le fue, vamos a decirlo así, en la visita que tuvo a México. Esta visión evidente de que bueno, hay quien dice que México nació en 1821, 1824, México como México, pues sí, Estados Unidos mexicanos. En efecto, pues digamos, la primera constitución después de la independencia. Pero esta idea de que México surgió con la llegada de los españoles, pues está bastante equivocada. El reconocimiento de la grandeza cultural de México desde las culturas originarias y el darle su justo nivel a lo que fue la invasión española y la cantidad de agresiones, esclavismo, exterminio, matanzas que hubo por parte de la llegada de los españoles a nuestro país hacia los pueblos originarios. Eso hay que reconocerlo siempre, porque si no nos quedamos con la idea de que fue un encuentro amistoso, como esta fotografía que está ahí en uno de los salones de aquí de Palacio, de la llegada de Cortés con Moctezuma, que se dan la mano, como si ese hubiera sido el ambiente en el que llegan los españoles. Y no fue así. Y por eso pusimos hace unos días lo que incluso dice Carlos I de España de Hernán Cortés, o sea, el absurdo de esta presidenta de la Comunidad de Madrid que vino a México a tratar de reconocer a Hernán Cortés. Entonces, esta fallida visita de Isabel Ayuso a México, pues se reconoció en España y además, muchos que no están de acuerdo con esta visión lo manifestaron en su momento, incluido el presidente de España y también diputados de otros partidos. Ahora, lo que para las y los mexicanos debemos de revisar también es quién la trajo. Porque imagínense, o sea, un partido político que se saca foto con sus gobernadores reconociendo a esta mujer como el mejor exponente internacional para reflejarlos a ellos. O sea, los panistas, en pocas palabras, trajeron a Isabel Ayuso para reconocer junto con ella a Hernán Cortés. O sea, el conservadurismo mexicano, porque en realidad son el PRIAN, el conservadurismo mexicano
reconociendo a la derecha española y su visión de que vinieron a mejorar, o reconociendo a un homicida, a un genocida. Eso es lo que vale la pena desde México también analizar: quién la trae, por qué la trae y qué visión tienen ellos de México. Sí, en esta carta justamente hablaba de eso la representante también de la oposición ahí en la Comunidad de Madrid, que justamente es una visión imperialista rancia y antidemocrática, y que eso solo lo promueve la ultraderecha política y mediática españolas, y aquí por supuesto la ultraderecha mexicana también política y mediática. En otro tema, Presidenta, preguntarle, porque la semana pasada el gobierno de Estados Unidos intensificó el bloqueo económico contra Cuba. Ya estas medidas que se están tomando a últimas semanas pues están causando una atrocidad en el pueblo cubano, y sobre todo que son de carácter ilegal e inhumano. Eso ya está analizado por varios internacionalistas. De acuerdo con el derecho internacional, pues ya estaríamos ante un genocidio o un posible genocidio, porque esto se concibe en el derecho internacional como la privación de la vida a un grupo de personas inocentes, comprendiendo la imposición intencional de penosas condiciones de vida y la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras acciones encaminadas a causar la destrucción de una parte de la población. Eso ya está pasando en esta nación. Preguntarle qué más pudiera hacer México para, pues de alguna manera, aminorar el sufrimiento del pueblo cubano. Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria. De hecho, el día de hoy sale un barco de ayuda humanitaria a Cuba. México siempre va a ser fraterno y solidario con todas las naciones del mundo y particularmente con Cuba. Nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos y además está en la Constitución de México, la autodeterminación de los pueblos, y no estamos de acuerdo, nunca hemos estado de acuerdo, desde el primer momento en 1962 cuando se planteó el bloqueo, con el bloqueo a Cuba. Entonces nosotros vamos a seguir enviando ayuda humanitaria a un pueblo que lo necesita. ¿Y se ha explorado el tema del petróleo, Presidenta, para ver si ya se puede enviar también cargamento? Sí, ellos están recibiendo petróleo de Rusia, entonces nosotros nos estamos orientando a otros apoyos humanitarios. Gracias, Presidenta. En otro tema, y aprovechando que está aquí el Procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante, preguntarle cómo va la Profeco con las denuncias que se han presentado contra la empresa Telcel. Esto se lo pregunto porque la empresa pues ha omitido informar masivamente a sus millones de pues consumidores o de clientes que la fianza es opcional. También está omitiendo en algunos casos, en varios, de hecho que hemos documentado, entregar facturación por los servicios que presta, y en últimas fechas está haciendo un cobro pues nuevo, que no se informó jamás a los clientes, sobre una supuesta inteligencia artificial que tiene la telefonía móvil, y también sin autorización de los propios clientes. Sabemos que ya hay algunas quejas. Preguntar sobre todo porque esta empresa surgió así, con este tipo de creatividad empresarial entre comillas. De hecho, pues en su momento los gobiernos neoliberales tuvieron que ponerle un alto, incluso esos gobiernos, porque cobraba doble las llamadas, y se hizo una campaña del que llama paga para que justamente no fuera un cobro doble. Preguntar cómo va la Profeco en ese sentido. Del primer tema de la fianza, se hizo una notificación a la telefonía para que cambiara sus contratos de adhesión. Vamos a revisar
en teoría ya nos presentaron, de hecho, el nuevo contrato ya sin la fianza obligatoria. De estos otros dos temas que comenta, si nos da oportunidad de revisarlo, y en estos días le enviamos una nota con esto, y si identificamos alguna presunta violación a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a los usuarios de telecomunicaciones, por supuesto que vamos a actuar. Sí, sobre la fianza nada más muy rápido, es que continúan con ese cobro sin avisar que es opcional, o sea que tú puedes cambiar el contrato. Entonces, si no lo cambias porque no tienes información al respecto, te lo siguen cobrando. El contrato que a nosotros ya nos presentaron, es decir, el que tiene que estar vigente, ya no viene la obligatoriedad. Para todos los clientes. Para todos los clientes. Aquí lo que hay que revisar justamente es que estén cumpliendo con el contrato, con esta modificación, efectivamente, ¿no? Una cosa, a lo mejor nos dicen, aquí está, pero continúan con las mismas prácticas. Y también es importante señalar que no hemos tenido quejas formales sobre estos casos. Entonces, si nos da oportunidad, lo revisamos muy bien y le informamos cada uno de estos puntos que nos acaba de dar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidenta. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy de Grupo Cantón. Pues bueno, voy a continuar con el tema de Hernán Cortés. Esto es a raíz de, bueno, en exclusiva tuvimos acceso a una carta que le hicieron llegar primero al expresidente Andrés Manuel López Obrador y después a usted el año pasado, en donde precisamente le voy a leer la pregunta así. ¿Qué opinión le merece que Ascanio Pinatelli Aragona Cortés, descendiente directo de Hernán Cortés, haya pedido perdón nuevamente a los pueblos indígenas de México y rechazado las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso por considerar que fomentan la discordia? ¿Considera usted que este gesto abre una nueva oportunidad para avanzar en una reconciliación histórica entre México y España basado en el respeto mutuo y el reconocimiento del pasado para trabajar por la paz y la fraternidad entre los pueblos? Menciono esto porque cuando llega Isabel Díaz Ayuso a México, el hacer el uso de la figura de Hernán Cortés para los descendientes es complicado, y incluso me lo comentan. O sea, es complicado llevar el apellido de Hernán Cortés. Pero ellos, cuando hace digamos, la primera mención, el expresidente Andrés Manuel López Obrador dice que el pueblo de España, España pida perdón por las atrocidades que se cometieron contra los pueblos indígenas. Ellos acuden, o él acude a ese llamado, incluso en una ceremonia ahí del Hospital de Jesús, que tiene larga historia. Él le pide directamente perdón a nombre de la familia Cortés a un descendiente directo de Moctezuma. Y dice, se tiene que seguir trabajando por la paz, la fraternidad, y le parece muy bien ese discurso que fomenta el expresidente López Obrador: amor, paz y justicia para los pueblos indígenas. Uno de los mensajes que deja la visita de Isabel Díaz Ayuso es que muchos cantantes, políticos del área internacional de España le piden perdón a México. Reconocen que hubo atrocidades, reconocen que México vale, que sus pueblos valen y que era justo y necesario pedirle perdón. Su opinión referente a toda esta serie de pedidos de perdón a México. Miren qué importante es la solicitud que se hizo en su momento por parte del presidente López Obrador. ¿Y quiénes son los que no reconocen la importancia de ello? Tiene que ver con el racismo y la discriminación actual. No solamente es el pasado, no solamente es reconocer la grandeza cultural de los pueblos originarios que habitaban este territorio mucho antes de que llegaran los españoles. Estamos hablando de miles de años en algunos de los casos. La civilización olmeca es de hace 3000 años. La llegada de los españoles es hace poco más de 500 años. Entonces, reconocer que aquí en estas tierras había civilizaciones grandiosas, muy diversas, desde los mayas
hasta los pueblos del norte, cada uno con sus propias riquezas culturales, su propia visión de la naturaleza a partir de los ecosistemas donde vivían, la creatividad, no solamente para la producción, para la ingeniería, sino también lo que desarrollaron en términos de su cultura. Es importantísimo para el México de hoy, porque en el México de hoy hay mucha discriminación todavía. Afortunadamente esto lo abrió la Cuarta Transformación. Si no se hubiera abierto, la discriminación en contra de pueblos originarios hubiera existido. Las lenguas se llamaban dialectos, cuando son reconocidas como lenguas por toda su diversidad y su amplitud. Todavía a la fecha, me contaba Lorena, la gran corredora rarámuri, que a ella la sacan de restaurantes en Chihuahua por ser indígena, por ser rarámuri. Si nosotros no reconocemos la grandeza de las culturas de entonces y lo que fue la visión de la conquista, porque la colonia en México lo que dejó fue la visión de las castas, desde los españoles, los criollos, hasta los indígenas. Según esto, cada uno tenía una división distinta, social, por su origen étnico o por su color de la piel. Esa visión de discriminación, de castas, se quedó en el México de muchos años después. Afortunadamente surgieron los liberales mexicanos, que acabaron con los fueros y los privilegios de entonces. Y afortunadamente hubo una revolución mexicana. Y afortunadamente hoy estamos reivindicando el México de antes y el México de hoy. Si nosotros no reconocemos eso, vamos a seguir propagando la discriminación, el clasismo, el racismo, que es lo que propaga la ultraderecha. La derecha mexicana, la derecha española, la derecha en el mundo entero, lo que propaga es esta visión de que hay más y hay menos en la especie humana. Y nosotros propagamos todo lo contrario, que todos somos iguales. Podemos ser diferentes en muchos sentidos, particularmente en nuestras culturas, pero todos somos iguales. Esa visión de igualdad, que la reconocemos como parte del humanismo mexicano, no existiría si no reconocemos nuestro pasado glorioso y la grandeza cultural de México. Por eso es tan importante y por eso el perdón que pidió en su momento el presidente López Obrador tiene ese sentido de reconocimiento de España y el reconocimiento de México. Más allá de si se dio el perdón como tal o no, España ha dado un paso desde el rey de España o el jefe del Estado español al decir hubo atrocidades. El que por lo menos se haya parado en una exposición de mujeres indígenas, de antes y de ahora, bueno, ya es un paso. Y hay que seguir en ese camino y debatir, no censurar, sino debatir a aquellos que reconocen a Hernán Cortés y a la conquista como el nacimiento de México. No, México no surgió de ahí. Si no reconocemos la grandeza y los valores de los pueblos originarios, vamos a seguir con la discriminación hacia los pueblos. Y al revés, lo que hay que reconocer es la dignidad del pueblo de México que viene de ahí, de esos valores. Entonces, por eso es tan importante para nosotros, para las y los mexicanos, y por eso lo repetimos, reconocer la grandeza cultural de México, los valores de las y los mexicanos. Dice por ahí Krause que estamos exagerando en el indigenismo, pues es preferible eso a decir que México nació en 1821 y que antes no hubo nada, o a decir que hubo una hermandad entre los pueblos con la llegada de los españoles. No, hubo atrocidades que se cometieron y hay que reconocer esas atrocidades y la resistencia de los pueblos que nos ha permitido lo que somos hoy las y los mexicanos.
Nada más para concluir con esta pregunta, y cito textual, este descendiente dice, no es solo pedir perdón un solo día, se tiene que trabajar todos los días para demostrar que con los hechos. La mejor manera es erradicar la discriminación en cualquiera de sus formas y trabajar para que los pueblos indígenas que fueron olvidados durante tanto tiempo sea reconocida su dignidad, su bienestar y su cultura como parte del México y de la diversidad del México de hoy. Bueno, y finalmente, dos preguntas rápidas. Uno, encuestas. En varios medios de comunicación están saliendo encuestas, incluso la del Grupo Cantón también, en donde a pesar de toda esta campaña negra que está habiendo a nivel local e incluso internacional, usted sigue estando arriba de las preferencias, arriba de 69%, 70%, todo lo que es en cuestión pues económica, su desempeño, pues incluso cómo está gobernando el país. Pues he visto algunas de Reporte Índigo, obviamente de Grupo Cantón, en donde pues se consulta a la ciudadanía y que pues no se está logrando. Hay una ahí, a ver, de Reporte Índigo que salió. A ver, ponla nomás para que a algunos les duele el estómago. En términos generales, ¿cómo califica el desempeño de la presidenta? 74.2, bueno, muy bueno. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma en que la presidenta está gobernando el país? Aprueba 69.1. En general, ¿cómo describiría la imagen que tiene de la presidenta Claudia Sheinbaum? Algo negativa, vamos a ponerle 11.4. Muy negativa, 16.8. ¿Y más preguntas? Fíjense que ahora que salí a Sonora, es bien importante salir de la ciudad porque si está uno aquí en Palacio Nacional todo el día, imagínense, se enferma uno, la verdad, porque nomás leyendo redes sociales y medios. Cuando salgo, pues tengo la percepción de cómo está la gente con el gobierno. Y por donde iba, la soberanía, presidenta, la soberanía, la apoyamos. La apoyamos en la defensa de la soberanía. Así está cuando salgo nadie, la verdad, me ha hecho ningún comentario distinto. Se acercan obviamente con problemas, pues hay muchos problemas evidentemente, o gestiones personales, pero en general es muy positivo el apoyo. Y eso es por no alejarse de los principios. El otro día lo dije, decía el presidente López Obrador, lo dice en su libro Gracias y en otros libros, que la política es principios y eficacia. Y pienso yo que en este momento hay que irse más a los principios. Presidenta, al respecto de Rubén Rocha Moya, el gobernador de Tamaulipas, de Sinaloa, perdónenme, publicó un mensaje el gobernador en el tono, y también el senador en un tono particular, con respecto a que esto no es solamente un proceso jurídico que ellos y el resto de las personas están enfrentando, sino que también es una especie de ataque en contra de la 4T, los personajes emblemáticos o los liderazgos emblemáticos de ello. Entender cómo es que usted comprende el tema. ¿Cree que esto es también un asunto político en contra de la 4T? ¿No necesariamente lo ve así? ¿O cómo usted comprende la dinámica? Voy a decir exactamente lo mismo que he dicho hasta ahora. Vino una solicitud de extradición urgente, de detención y extradición urgente de 10 ciudadanos mexicanos, entre los que se encuentra
el gobernador con licencia de Sinaloa y el senador y otras 8 personas. ¿Qué hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores? Dijo, se necesitan pruebas para ello. No puede hacerse de la manera en que se está planteando si no hay pruebas. Consultó a la Fiscalía General de la República y dijo, pues no hay suficientes pruebas. Y entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores está pidiendo pruebas. Así de sencillo, es un asunto jurídico y tiene que ver también con la soberanía de México, tiene que ver también con eso. Entonces, hasta ahí, y vamos a seguir informando. Bien, Presidenta, yo sé que no es martes de seguridad. ¿Hay algo que nos quiera o pueda comentar al respecto de un cateo que realizó la Marina en San Pedro Garza García, Nuevo Mañana León? viene el Gabinete de Seguridad. Muchas gracias. Gracias. Sobre la Corte. A ver, acá. Gracias, Presidenta. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Primero quería preguntar acerca de un caso que se suscitó. La semana pasada en el Senado de la República hubo un encuentro para hablar acerca de democracia, pero se hizo también propaganda a favor de un candidato presidencial en Colombia. ¿Esto podría calificarse también como un intento de injerencia en México, Presidenta? Bueno, pues es opinión de los senadores que quieren apoyar a uno de los candidatos. Pues no, tampoco pasa nada, digo. No hay que exagerar en todo. Ok, se repartió propaganda a favor de ese candidato, folletos. ¿Esto se puede hacer en México, propaganda a favor de un candidato de otro país? Bueno, pues van a votar los colombianos, ¿no? Entonces, pues manifestaron algunos senadores su opinión respecto a las elecciones en Colombia. Así. Gracias. El segundo tema, sobre Rubén Rocha, ocurrió fueron a balacear su casa, donde vivía anteriormente. Eso despertó hace 10 años, es una propiedad de él. Vivió anteriormente. Estaba abandonada, sí. Sin embargo, esto también nos lleva a preguntarnos, ¿se tiene ubicado a Rubén Rocha, Presidenta, las fuerzas de seguridad? Mañana lo puede informar el secretario de Seguridad, pero él está en Sinaloa. Sí. Gracias. Y por último, de mi parte, hoy exactamente hay dentro como lo hemos dicho, hay mucha propaganda, porque es propaganda, no es información. Hay que diferenciar entre información y propaganda. Hay periódicos en México que se dedican a la propaganda política. Hay algunos que pueden o no estar de acuerdo con nosotros, pero dan información. Hay en las redes hay muchísima propaganda y mucha mentira, muchísima mentira. Estamos pensando que el detector de mentiras nos está quedando corto y que tenemos que hacer algo más, porque es increíble la cantidad de mentiras que se dicen todos los días. Es muy importante la información y no la propaganda, ni el querer generar este ambiente de rumores que tienden a promover la idea de que hay más problemas de los que en realidad existen. Entonces, él está en Sinaloa y ya, pues él mismo podrá informar, o las otras 9 personas, dónde están. Pero no hay esta cosa de que, ¿y ahora dónde está? Y ya se escapó y quién sabe qué tanta cosa. Nada. Bueno, vamos, yo creo que la última pregunta, a ver acá ella. Ahora nos fuimos con la primera fila. Buenos días, Presidenta. Ilia Cruz de La Hoguera. Presidente, quisiera preguntarle acerca de esta visita que usted ya la definió como fallida de la derechista española Isabel Díaz Ayuso, pero respecto a este comunicado que emite la comunidad madrileña que ella dirige, que dice o la acusa usted de haberla censurado y expulsado básicamente del país. Sí, y que después a permitir que realizara un evento en Xcaret, creo, ¿no? Y los propios empresarios dijeron que no, que pues nunca prohibimos ningún evento. Y la Secretaría de Gobernación también salió. Había quien decía, es que es extranjera, no deberían dejarle entrar para hablar de la política nacional. Yo no pienso eso. Está bien que estén aquí, que comenten,
Lo que tiene que haber es fomento al debate, particularmente en algo pues tan delicado para las y los mexicanos. En otro tema, Presidenta, quería preguntarle si no ve un riesgo en la revisión del tratado comercial con Estados Unidos a raíz de todo esto que ha ocurrido en las últimas semanas con la petición de extradición del gobernador Rocha y los 9 servidores públicos más, y además las recientes declaraciones que ya son reiterativas del presidente Donald Trump de que si no se hace nada, Estados Unidos lo hará. Bueno, lo primero es que eso de que no se hace nada, pues estamos haciendo muchísimo, muchísimo. Y él lo sabe, y lo saben las autoridades de Estados Unidos. Hay disminución de los homicidios dolosos en México, hay cerca de 2.400 laboratorios que se han destruido, de producción principalmente de metanfetamina. El otro día, por cierto, leí que había alguien que decía que al decir que estábamos destruyendo laboratorios estábamos reconociendo que en México se producía fentanilo. No, lo más que se ha encontrado aquí es la producción de pastillas, o sea, el empastillado que se encontró en noviembre, si mal no recuerdo, en Sinaloa, pero no la producción como tal de fentanilo hasta ahora. Y los laboratorios que se han destruido son principalmente de metanfetamina. Entonces hay destrucción de laboratorios, hay trabajo conjunto, ellos en su territorio, nosotros en el nuestro, se comparte información, inteligencia. Hay una disminución muy importante. A ver si te pasa, Roberto, una gráfica que ayer estuve viendo con él de la disminución de la entrada de fentanilo de México a los Estados Unidos reconocida por el gobierno de Estados Unidos, porque son datos de CBP. Es lo que pasaba en octubre de 2024 y lo que pasó en marzo del 2026, si mal no recuerdo. Para que vean ustedes la reducción reconocida por las autoridades de Estados Unidos. Hay un reconocimiento, mañana se va a presentar este documento que publica Estados Unidos de reconocimiento de las causas, que nos parece muy importante, y también de que no haya tráfico de armas hacia México, que es algo que hemos estado insistiendo nosotros en todas las reuniones. Entonces hay resultados y vamos a seguir trabajando, porque evidentemente lo que nos interesa pues es que las y los mexicanos vivan tranquilos, sin violencia, en un proceso de construcción de la paz que va desde la atención a las causas hasta la cero impunidad. Entonces se está trabajando conjuntamente. ¿Qué queremos nosotros? Que se respete el entendimiento que tenemos, que se respeten nuestras leyes y nuestra Constitución, y que si hay personas de Estados Unidos vinculadas con labores de seguridad, pues tienen que seguir las reglas que están en la Constitución y en la Ley de Seguridad Nacional. Eso es lo más básico, que se respete nuestra soberanía, que se respete la territorialidad y que haya confianza mutua, porque si no, pues es muy difícil seguir trabajando conjuntamente. Y hay avances muy importantes. Hay quien quiere, como lo dije yo el viernes, del lado de Estados Unidos y del lado de México, que esa relación no exista, que sea muy mala la relación entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Nosotros vamos a defender siempre nuestra soberanía, pero buscamos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. ¿Quién quiere que no haya esa buena relación? Pues sobre todo nuestros adversarios políticos, que van a Estados Unidos a hablar mal de México y de la supuesta mala relación que hay entre Estados Unidos y México, o de lo mal que hace México, o de que hay un narcogobierno, o de todos ellos son los que quieren que se rompa la relación con Estados Unidos. Nosotros, defendiendo, repito, nuestra soberanía y nuestros principios, vamos a buscar siempre la mejor relación con el gobierno de los Estados Unidos, porque los avances
en año y medio son muchísimos, o desde que entró el presidente Trump en febrero a la fecha, son muchísimos. Entonces, ¿qué sentido tiene minar esa relación si estamos dando resultados de ambos lados de la frontera? Cada uno con nuestra propia visión y encontrándonos ahí donde tenemos coincidencias y buscando siempre la seguridad y la paz del lado de México y del lado de Estados Unidos. Sí. Mira, aseguramientos de fentanilo, ahí dice ahí hay algo mal en el título, en la frontera suroeste. Ese es octubre de 2024. Algo le falta, no sé si son, a ver si te la pasa completa, para que te diga qué unidades son. Pero hay 68%, kilogramos, ahí dice. 68% de disminución. Vean qué resultado es este. ¿Eso qué es? Lo que Estados Unidos incauta en Estados Unidos. Entonces, si nosotros no estuviéramos haciendo la parte que nos toca, para que no llegue droga a Estados Unidos, porque nadie quiere que llegue fentanilo a los Estados Unidos, ni tampoco a México, ilegal, a los jóvenes, ni a ningún lugar del mundo. Es una droga, bueno, ninguna droga, pero en particular el fentanilo. Entonces, estamos trabajando conjuntamente y hay resultados. Entonces, ¿para qué minar esos resultados? Mejor vamos a seguir trabajando en el marco de la colaboración que hemos tenido hasta ahora, respetando nuestra soberanía. Entonces, ¿usted no ve ninguna no tendría por qué haber. Ahora, Estados Unidos tiene elecciones en noviembre de este año. Entonces ellos, pues mucho de lo que hacen, pues tiene que ver con su elección de noviembre. Lo que nosotros queremos es que pues México no sea parte de esa decisión, ¿verdad? O sea, México se mantiene al margen de la decisión de las y los estadounidenses. Lo que decide el pueblo de Estados Unidos nos parece bien porque nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos y buscamos siempre la mejor relación. Pero hay mucha gente que quiere utilizar a México como parte de la campaña. Pero pues nosotros no estamos de acuerdo con eso. Hay muchos temas en el propio país pues que tienen que definir su propia elección y que México se mantenga al margen de esa elección, siempre defendiendo nuestra soberanía. Presidenta, ¿el TEMEC camina por buena senda? Hay pláticas entre el secretario de Economía, el secretario de Comercio y el embajador que se dedica, el embajador Greer, que es el que se encarga de esta revisión, y las pláticas continúan, no se ha cancelado nada. En este mismo tema del gobernador Rocha, Presidenta, usted acaba de mencionarnos que el gobernador se encuentra en Sinaloa. ¿Su gobierno no ve riesgos de que Estados Unidos pueda venir y extraerlo como lo hizo en su momento con el Mayo Zambada? No creemos que eso vaya a ocurrir. No debe ocurrir, pero además no creemos que vaya a ocurrir. Y finalmente, Presidenta, quisiera preguntarle qué información tiene acerca de estos pueblos de Guerrero, de la montaña de Guerrero, en especial de Chilapa, que están denunciando que fueron desplazados o están siendo desplazados por este grupo criminal. Lo mencionó hoy el secretario de Seguridad y junto con la Secretaría de Gobernación estamos pues trabajando ahí para poder proteger a la población.